El Gobierno pretende esta reforma muy simplemente porque es consciente de que la supervivencia de la democracia está precisamente en la transparencia de sus instituciones y de sus cargos públicos y en la confianza de los ciudadanos en esas instituciones y en esos cargos públicos. Lo que pretende, el objetivo principal es precisamente recuperar esa confianza en esas instituciones y erradicar ese vicio que tienen algunos de meter la mano en la caja común de todos. Hay que erradicar eso, hay que terminar de una vez por todas con esos corruptos que lo único que hacen es manchar la imagen de las instituciones, manchar la imagen de los políticos y, si bien son pocos, se dejan muy bien y se dejan mucho notar. Los instrumentos de los que se va a valer el Gobierno para hacer esta reforma son 7 fundamentalmente, que son los pilares de donde salen las 40 medidas que la vicepresidenta del Gobierno anunció en el último Consejo de Ministros. El primer bloque está en la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, que ya ha sido aprobada por el Gobierno. La Ley de Transparencia aplicable a todos los partidos políticos, a los sindicatos y a las patronales. Y el Código de Buen Gobierno aplicable a todos los cargos públicos para evitar precisamente todos los niveles de corrupción. El segundo bloque es la recuperación de la responsabilidad penal de los partidos políticos y sindicatos. Es decir, que esta responsabilidad penal se eliminó en su día, en el año 2010, por el Gobierno socialista y se vuelve a recuperar. El tercer bloque es la reforma de la Ley de Partidos Políticos, introduciendo la figura del responsable de la gestión económica de los partidos, de tal manera que, como ya saben ustedes, porque ya lo ha dicho la vicepresidenta, comparecerán en el Congreso para dar cuenta de las cuentas anuales de los partidos. Eso es una de las medidas que era necesaria para combatir precisamente la posible financiación ilegal de los partidos, que es otra de las figuras nuevas que se introduce en la reforma del Código Penal. Pero además, dentro de esta ley de partidos se van a controlar todo lo que son donaciones, subvenciones y las cuentas que realicen. Es decir, haciendo también responsables subsidiarios a los representantes legales de esos partidos. Se va a dotar de mayor presupuesto al Tribunal de Cuentas, a las agencias tributarias y se tratará de colaborar también con las entidades financieras y con la Seguridad Social para descubrir todas las irregularidades que puedan cometer los partidos políticos o que puedan cometer los políticos en sí. Se reforma el Código Penal introduciendo nuevos delitos como la financiación ilegal de los partidos y la responsabilidad de los gestores económicos y de los representantes de los partidos. Se modifica también, otro de los grandes bloques que contemplará será la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para darle mayor agilidad a los procesos y simplificar los trámites de los recursos. Y, por último, el séptimo bloque, que comprenderá la reforma de la Ley de Contratos del Estado, la regulación del estatuto de los cargos públicos para limitar y controlar los gastos que estos puedan realizar y la fiscalización de sus bienes y patrimonios, de tal manera que todos los cargos públicos, a la salida del cargo, serán fiscalizados para ver si realmente no se han enriquecido con el mismo y han mantenido sus niveles económicos. Y, por último, la modificación de la Ley de Blanqueo de Capitales. Esos son los 7 grandes bloques de donde surgirán las 40 medidas que el Gobierno ha venido anunciando. El fin de toda esta reforma es ni más ni menos que, como he dicho, excluir a los agentes políticos corruptos de la política. Si esta reforma se hubiera hecho hace años, no estaríamos ahora con los asuntos que todos conocemos y que están a la orden del día. Y, por supuesto, no estaríamos en esta situación de crisis galopante como la que hemos tenido, merced al despilfarro
que se ha realizado en multitud de ocasiones y que se hubiera impedido con estas leyes de transparencia, de buen gobierno y de control de la función pública. Era un plan necesario, es un plan necesario porque, como he dicho, nos jugamos la supervivencia de la democracia. Tenemos que recuperar la confianza en todos los ciudadanos y este era un plan necesario. Pero además es un plan necesario que necesita el consenso de todos los partidos políticos, de tal manera que estas leyes, estas iniciativas legislativas del Gobierno se traducirán, plasmarán en un proyecto de ley, como es ahora mismo el nuevo proyecto de ley de reforma del Código Penal, que se llevará al Parlamento y allí será discutido y enriquecido con la aportación que hagan los partidos políticos. Esperamos, el Partido Popular espera y desea de todo corazón que tanto el Partido Socialista como Izquierda Unida colaboren decididamente en enriquecer este instrumento tan necesario para la democracia española. No se pueden quedar marginados, no se pueden quedar al margen de esta situación, como se quedaron en su día con la Ley de Transparencia y Buen Gobierno. Tienen que participar activamente y esperamos y deseamos de verdad que confluyan en el Parlamento todas las decisiones y todas sus propuestas y que sean estudiadas y debatidas. Deseamos. La segunda gran reforma, muy actual, es la reforma del Código Penal. La reforma del Código Penal tiene como objetivo fortalecer la confianza de los españoles en la justicia, que últimamente aparece un poco denigrada, por así decirlo. Y supone y es ofrecer nuevas respuestas más eficaces a las nuevas formas de criminalidad y castigar las conductas que hasta ahora eran impunes. Esos son los dos objetivos que tiene. Como digo, por un lado, fortalecer la confianza de los españoles en la justicia y, por otro, ofrecer mayores respuestas más eficaces a las nuevas formas de criminalidad. La reforma es la reforma más importante que se va a llevar a cabo desde 1995. No cabe la menor duda que la sociedad ha ido evolucionando desde el año 1995 y que han aparecido nuevas formas de delincuencia. Y es precisamente esas formas de delincuencia las que viene a atajar la reforma del Código Penal. Pero además, esta reforma responde a un estudio minucioso de las carencias y necesidades que presenta el actual Código Penal. Carencias y necesidades que han sido detectadas por la Comisión de Expertos en Derecho Penal. De tal manera que el anteproyecto de reforma del Código Penal viene a recoger también las iniciativas tanto del Consejo General del Poder Judicial como del Consejo de Fiscales y del Consejo de Estado. Se recopilan todas ellas junto con la iniciativa de la propia Comisión de Expertos en Derecho Penal. Era una tarea obligada, y es una tarea obligada porque, en definitiva, lo que pretende esta reforma es cumplir con los compromisos que España formalizó en las disposiciones marco, así como en la normativa europea. Aparecen, como he dicho, la normativa europea trata de que de alguna manera se vengan a regular conductas ilícitas que hasta ahora no se venían contemplando. De tal manera que se va a luchar contra esta reforma, contempla la lucha contra la delincuencia organizada, la multirreincidencia, que tanto bombo estamos dándole porque efectivamente hay personas que ni se reinsertan, ni rehabilitan, ni nada, y son delincuentes multireincidentes. Se va a luchar contra las manifestaciones de racismo y xenofobia dentro de esta reforma. Esta reforma también va a tratar los abusos sexuales y sobre la explotación sexual de los menores, la pornografía infantil y la trata de seres humanos. ¿Cuáles son las principales novedades que va a presentar esta reforma? Las principales novedades que va a presentar esta reforma son una de las más llamativas, porque ya ha salido en la prensa, porque de todos
la conocéis, es la prisión permanente revisable. Con una puntualización, la prisión permanente revisable solo lo será para los supuestos excepcionales de delitos muy graves. Otra de las reformas importantes son la reforma de las medidas de seguridad para con los delincuentes más peligrosos y más reincidentes. Es decir, aquellos delincuentes que se duda de que de alguna manera se vayan a reinsertar. Bueno, pues hay que ponerle una serie de medidas de seguridad para impedir que sigan delinquiendo, porque son precisamente los que vienen reincidiendo en ese mismo delito. Y hay otra novedad muy importante y, perdona, para mí particularmente la más importante, que es la persecución de los clientes españoles de pornografía infantil. Se les va a castigar severamente, pero no solo los que cometen el delito en España, sino también a todos aquellos que cometan el delito en el extranjero. Hay que terminar con esa lacra. Es una auténtica lacra. A nuestros hijos lo único que tienen que hacer es formarse y educarse y quitarse a toda esta mala gente, a esta mala hierba, que hay que destruirla y hay que cortarla como sea. Pues bueno, el Código Penal va a dar respuesta a esas situaciones ilícitas. Y eso es lo que es una de las cosas más importantes. Hay otra de las cosas que particularmente me enorgullezco porque he sido también una de las iniciativas que en la Comisión de Justicia propuse, que es agravar las penas de los robos en el campo. Ya hice una iniciativa sobre ese particular y estuve hablando con el ministro y afortunadamente se va a contemplar ya está contemplado dentro del proyecto de ley del Código Penal. Se introducen, como saben, la figura del delito de financiación ilegal de los partidos, como otra de las novedades que hasta ahora no estaban contempladas, y se regula el delito contra la propiedad industrial e intelectual. Esto es lo que conocemos normalmente como la piratería informática y, bueno, pues la bajada de textos, en fin, como ya lo sabéis todo, no hace falta puntualizar sobre más. Pero además se amplía la responsabilidad de las personas jurídicas y se responsabiliza a los gestores y administradores de esas sociedades. Es decir, se va a agravar, se va a perseguir la insolvencia ficticia o la insolvencia para no pagar a los acreedores. Es otro drama. Pero además la reforma tiene un trato especial con las víctimas de esos delitos. Y tiene un trato especial porque incide en la mejora del trato que se les va a dispensar a la víctima y en la protección de los intereses. Todos sabemos que muchas veces se cometía un delito y la víctima, pues no tenía suficientes medidas el Código Penal para garantizarle que iba a ser indemnizado. Bueno, pues la reforma de este Código Penal va, de alguna manera, a poner instrumentos para que se garantice el resarcimiento a la víctima. Se ahonda en la protección a la mujer. La reforma esta también va a hacer ahondar en esa reforma, en esa protección a la mujer. ¿Cómo? Pues evitando o castigando figuras delictivas como es el del matrimonio forzado, el del acoso o hostigamiento, el de la divulgación no autorizada de grabaciones íntimas, aunque estén consentidas por la mujer o por el hombre, es decir, por la víctima, se prohíbe terminantemente y será constitutivo de un delito quien divulgue esas imágenes consentidas por la víctima y las meta, como todos sabemos, ya esa manifestación delictiva como es introducirlas en Internet. Se castiga severamente la manipulación de los sistemas telemáticos en cuanto a los delincuentes, es decir, como todos sabemos, las pulseras de no aproximación a las víctimas de violencia de género, y se castiga también los actos sexuales con menores de 16 años siempre que no haya una aproximación en cuanto a la edad y madurez del delincuente y de la víctima.